Mari Compuché, muy buenas tardes a todos y todas quienes están visualizando esta emisión en la que estamos inaugurando la tercera jornada de homenaje al libro indígena. Una actividad que ya lleva 3 versiones, como su nombre lo indica, y que ha permitido visibilizar, mostrar, difundir la literatura indígena en años anteriores de manera presencial, pero por supuesto este año en las condiciones en que estamos hemos tenido que optar por esta posibilidad virtual. Hoy día vamos a presentar dentro de este contexto la Mesa Poéticas Mapuche Contemporáneas, a la cual hemos convocado a importantes poetas, hombres y mujeres, mapuche principalmente, que han estado trabajando en torno a la poesía desde sus diversos territorios, experiencias, lenguajes, opciones estéticas, etc. Es para nosotros, como Subdirección de Pueblos Originarios, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y también del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un verdadero agrado poder compartir esta tarde con nuestros amigos poetas, nuestras amigas poetas, hermanos y hermanas, que conforman parte, ¿no?, de estos más de 200 escritores y escritoras indígenas que hoy día están en plena actividad. Lo que en alguna ocasión se imaginó como algo imposible, el hecho, digamos, de contar con una comunidad de escritores tan vasta, tan diversa, ¿no?, y tan aclamada en algunos casos. Recordemos que este año se le otorgó el Premio Nacional de Literatura al poeta de Cunco, Elicura Chihuailaf. Bueno, tenemos hoy día entonces una especie de, ¿no?, eclosión, ¿no?, de escritores y escritoras, especialmente mapuches, aunque ya en el último tiempo se han ido incorporando escritores y escritoras rapanui, quechua, no aymara, en el contexto nacional. La jornada que estamos inaugurando hoy tiene como razón y como objetivo, como señalé al principio, es exponer, ¿no?, ante un público, ojalá lo más vasto posible, estas nuevas escrituras, ¿no?, escrituras que tienen un arraigo en el tiempo, que no son únicamente, ¿no?, un fenómeno estrictamente nuevo, sino que hay una larga línea, ¿no?, de expresiones literarias en el pueblo mapuche desde el siglo XIX o desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Así que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, sobre todo a los amigos y amigas que nos están viendo a esta hora, y daremos comienzo entonces a este evento. Queremos entregar la palabra ahora a don José Ancán Jara, quien es el jefe de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quien siempre ha estado apoyando estas actividades porque forman parte también, ¿no?, de la política pública que esta subdirección ha ido desarrollando en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de la cultura tradicional como en el ámbito de las expresiones culturales y artísticas contemporáneas. José, por favor, te damos la palabra para tu saludo y tus impresiones respecto a esta actividad. Gracias, Jaime. Mari Compuché. Un saludo especial a todas las personas que están conectadas a esta transmisión, que forma parte de este desafío que nosotros hemos implementado de transformar nuestras actividades, que son básicamente presenciales y como son las actividades culturales indígenas, presenciales con las personas ahí, con toda la dinámica que eso genera, transformarla en este contexto de epidemia mundial, en esta plataforma, la plataforma virtual. Es un tremendo desafío. No, el tiempo solamente dirá si la plataforma virtual
es parte de la cultura indígena en su formato contemporáneo, ¿no? Si va a servir para la difusión de la cultura. Eso lo va a decir el tiempo. En este minuto nosotros tenemos, en todo Chile, las actividades de este tipo, se están haciendo cursos de Mapudungun y otras lenguas por este formato, y hay muchas personas participando. Esperamos, sí, que esto termine algún día, pronto, y podamos volver a los territorios, porque de eso se trata el trabajo que hacemos nosotros. Trabajar con las personas cara a cara en los territorios, eh, en el eje de la revitalización cultural. Esta jornada, bueno, está organizada por Jaime, el encargado regional en la región metropolitana de la Subdirección de Pueblos Originarios, y además, como todos ustedes saben, un reconocidísimo y laureado poeta que acaba de obtener el premio nacional de literatura Jorge Teillier, que lo entregó la Universidad de la Frontera, entre otros distintos premios que tiene Jaime, publicaciones que vienen en camino. Es un funcionario público que ha producido mucho en la pandemia, y eso es una cosa que hay que rescatar. Y abrir la tercera jornada de este encuentro de la literatura indígena, que es una cosa muy importante, muy necesaria además, porque estamos viviendo, creo yo, y Jaime lo ha insinuado, una especie de eclosión de las literaturas indígenas, con poetas y autores que están siendo publicados en distintas, o autoeditados, o por editoriales importantes. Uno de los poetas más importantes acaba de obtener el Premio Nacional de Literatura, como Licura Chihuelaf. Entonces estamos en un momento muy particular de la poesía indígena mapuche contemporánea, así que felicito esta iniciativa, y esperamos que esto se siga reproduciendo en el tiempo, y ojalá, o sea, todos lo esperamos, de que sea un formato presidencial. Un saludo especial en esta instancia a todas las poetas y los poetas que están participando, a Jenny, Marjorie, y también al Peña Huantipani, que yo lo conocí hace muchos años atrás en un encuentro de arte joven indígena que se hizo acá en Santiago, cuando vino con su hermano a participar de ese encuentro, que fue un encuentro, yo creo que bien importante, porque ahí nacieron varias vocaciones artísticas en ese proceso. Así que nada, solo felicitar esta iniciativa, y esperamos seguir apoyando este tipo de instancias. Salto, Michael Pochero. Mañum, José, muchas gracias por tus palabras, ¿no?, de inicio, por tu saludo y también por tu compromiso con la literatura indígena desde hace ya mucho tiempo. Bueno, daremos entonces a continuación las referencias de cada uno y cada una de las y los participantes en esta mesa de poéticas mapuche contemporáneas. Quiero, digamos, mencionar en primer lugar a nuestra lamien de la ciudad de Los Ángeles, Jenny Díaz Huentén, quien nació en 1983. Ella es poeta y profesora de educación básica. Ha publicado el libro o los libros Animitas del año 2016, Exhumaciones del año 2010, y por supuesto La hija de la lavandera, que es el libro que presentará en esta ocasión Jenny, que fue publicado recientemente, ¿no?, el año pasado, a fines del año pasado, que son libros, digamos, emotivos e intensos, como señala alguna de las reseñas que hemos pesquisado en internet, donde los muertos y los vivos conviven en una ceremonia de encuentro de mundos. Ella ha sido antologada en variadas compilaciones de poesía, en la que destaca la antología poética de mujeres mapuches, siglos XIX y XX, de la editorial LOM, publicado o editado por Maribel Mora Curriao y Fernanda Moraga, y el texto Love Sitiado del año 2010, entre muchas otras revistas, antologías y publicaciones virtuales que recogen la poesía de Jenny.
¿no? Ha participado también en variados y diversos encuentros en Chile y el extranjero. Esas son algunas referencias muy sucintas, resumidas, sobre la figura y la obra de Jenny Díaz Huentén. También nos acompaña hoy día, ¿no?, el inamible Juan Pablo Huirimilla Oyarzo, poeta mapuche huilliche, nacido en Calbuco en 1973, fecha cúlmine de la República. Ha publicado los libros El Ojo de Vidrio, del año 2001, Canto para los Niños de Chile, el año 2005, el libro Palincesto, publicado el año 2005 también, y ha sido editor del libro antológico Cantos de Guerrero, publicado por LOM Ediciones el año 2012. Ha escrito ensayos, artículos para periódicos, para revistas académicas. Ha sido también traducido ya de manera integral al inglés, por lo menos en el libro que nos va a presentar hoy día. Ha sido traducida parte de su poesía también al catalán, al alemán, al holandés, al gallego, nada más ni nada menos. Actualmente Paulo trabaja en educación como profesional en el área del lenguaje y en la carrera de Pedagogía en Artes de la Universidad de Los Lagos. Esa es una parte muy resumida del prontuario del currículum de Paulo Huirimilla. Pasamos ahora a presentar los antecedentes de nuestra lamien Marjorie Waiki Hernández, nacida en 1982, poetisa y ensayista y escritora de narrativa, educadora mapuche champurria, según su propia autodenominación, licenciada en educación, profesora de historia y geografía, ejerce como profesora de interculturalidad urbana con población mapuche urbana y con inmigrantes principalmente. En su ejercicio como profesora de historia, geografía y ciencias sociales, trabaja en niveles escolares. Es postitulada en literatura infantil y juvenil, en teoría, edición y creación, por parte del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, y en educación, historia, pasado reciente y memoria en la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Ha publicado los libros Caquiñé, Estamos en la misma órbita, del año 2016, Puro Zungún, Música y Oralidad, que es el libro que hoy día Marjorie nos va a comentar y a presentar, ¿no?, en este formato y en este evento. También contamos hoy día con la presencia, ¿no?, amistosa y fraterna de Hugo Antipani Oyarzo, quien nació en Quellón, 1971, discípulo del poeta ilonco José Santos Lincomán, un lonco histórico, ¿no?, muy relevante, parte ya de la leyenda, ¿no?, de la historia huilliche de la isla de Chilhue, ¿no?, habitante de Compu. Es Hugo Antipani, profesor normalista y de educación básica por la Universidad Austral de Chile. Es músico, es artesano y es profesor de lengua mapuche en la comuna de Quellón. También nos acompaña nuestro peñi Edward Lincofil Cachifil, nacido en el Lof Mapu Chaychayén en 1982. Es profesor de educación general básica con especialización en interculturalidad por la Universidad Católica de Temuco. Profesor de lengua mapuche en la comuna de Quellón. También queremos mencionar, como parte del equipo que ha trabajado en torno al libro poemario de Elías Carrera Onecul, a el peñi Tomás Catepillán Tesi, quien nació en 1986, es licenciado en Historia por la Universidad de Chile y doctor en Historia por el Colegio de México. Es miembro de la comunidad de Historia Mapuche. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y como investigador independiente. Mencionamos a Tomás Catepillán porque él fue el primer editor, ¿no?, de la edición del año 2017 del libro que van a presentar hoy día, ¿no?, el peñi Antipani y el peñi Lincofil. Bueno, entonces comenzamos nuestra jornada de hoy con mucha felicidad, con mucha alegría, con mucha conmoción
¿no? Y con mucha expectación, invitando a nuestra lamien Jenny Díaz Huentén a presentar su ya muy comentado libro, La hija de la lavandera. Así que, Jenny, tienes tus 15 preciosos minutos de gloria y de fama. Hola, muchas gracias Jaime por la invitación y gracias por poder estar aquí conectada con todos los otros colegas. Bueno, voy a comenzar. La hija de la lavandera fue publicado por Garceta Ediciones el año 2018. Y debo decir que, bueno, soy una poeta champurria, al igual que Marjorie. Y bueno, este libro nace en base a una obra que es El Guaso y la lavandera. Como el poemario tiene un corte entre bueno, toca varios puntos, como el tema de las jerarquías sociales, a finales del 1800, principios del siglo XX. También habla sobre una decepción amorosa y sobre un personaje bien importante o sea, en el campo, en las poblaciones, que era la lavandera, ¿ya? Mujer que a mí me marcó porque mi mamá en algún momento en la población en que vivimos, ella lavó ropa ajena, ¿ya? Que le daba cierta independencia económica a las mujeres con sus críos, con el guacherío, con todos los migrantes del campo a la ciudad, daba independencia, ¿ya? Bueno, y este personaje se da cuenta a través de una travesía bastante dolorosa del valor que tiene su oficio, ¿ah? Y para comenzar voy a leer un texto. La lavandera trata de copiar el oficio del señorito. Cantar voy mi historia de lavandera entre achira, tela enreda, mujer de oficio, vi lavar la seda, río y jabón, canasta arriba la era. Lavar la sábana de amor me hiela, recordar al cariño que destierra, partir de ti muy lejos a la tierra, mi alma palomar de niña desvela. En aguas y cazadera encontróme, amores figura para ignorantes, ay líbrame Señor amado de ese. El diablo dijo en la alabaza corre, y yo con la brasa viva anduve, ahora no hay memoria que se borre. La lavandera y el gato. Tendidos el gato con su dueña, ella hurga entre el pelaje, entre el brillo del río, entre resueno de piedras. Ella busca una, otra y otra, la pulga revienta explosiva al parásito. Él ronronea sonriente como torciendo la cola, achinando sus ojos de achira. En la panza del animal se aparece una gorda pulga la bella. Con agudeza la pesca. Jenny, se te ha apagado el micrófono. No sé si nos escuchas, Jenny, se ha apagado tu micrófono. Y luego besarlo, como despejar al marido, sacar las larvas del cuero cabelludo, levantarlas en el velador y luego besarlo tan hondo como agradeciendo tanto piojerío del hombre. ¿Cómo se despulga un gato? Es como despiojar a los hijos que se mueven riendo, arrancando, rascándose con sus uñitas llenas de tierra ternura. Sacando la liendre tardes enteras, ¿cómo se despulga la belleza del gato? La mujer continúa en su labor, frente al sol, frente al río con su gato, sacando una pulga, hurgando en el recuerdo, frente a las piedras, frente a su gato. Debo mencionar también que este librito
que yo quiero mucho porque se lo dediqué a mi mamá, la Juanita Huentén, y a la Rafaela Rubio, que es mi hija. Estuvo nominado el año pasado al Premio Municipal de Santiago. Yo debo agradecer a mi editora, que es la poeta Verónica Jiménez, toda su gestión, porque yo no esperaba estar nominada y de finalista, así que eso fue como súper importante para mí, y ese premio igual lo obtuvo la Mien Daniela Catrileo y Coñuecar, Ivonne, en novela, ¿ya? Así que igual fue como importante el año pasado para mí haber sido nominada y finalista en el concurso. Arrullo para el niño Huenante. Los niños encardados no deberían desaparecer. Podrían llegar gritando desde el bosque. Achirados los niños deberían llegar a casa, sí, y alborotar a los perros y a cuanto zorro vive entre el peumo. Es septiembre con esa lluvia solapada, que anda de loca lavando la sangre de la huella, borrando toda seña de los captores. Yo que tengo a llanto la mitad de tu sangre y un corazón achirado por el castizo, me pena esta hora por no escuchar sus latidos. Es septiembre y por el río no crecen las achiras. Ha de ser eso entonces, ha de ser eso entonces. ¿No has visto los colores que guían nuestras almas? Ha de ser eso entonces, o el pasaje en la noche, o los árboles que desechan sus flores y todo se vuelve un llanto en tu casa. Aún se arrulla tu camisa y toca la cicatriz de tu frente. Ay de mi niño encardado, susurra mi cielito Huenante. José Gerardo Huenante, 16 años, joven mapuche desaparecido en el año 2005. La investigación señala a carabineros como sospechosos. No sé si estaré dentro del tiempo aún, es que no tengo reloj. Todo bien, Jenny, todo bien. Todavía te quedan varios minutos. Ya, me aburro. Bueno, para trabajar en el libro La hija de la lavandera, igual tuve que investigar un poco sobre telas, recordar un poco de mi familia, porque en el campo se lavaba en el río y era como mirar a mis tías, a mi mamá jugar en el agua. Aunque igual es un oficio que se da en algunas partes del mundo aún, entonces yo ahora tomo conciencia de que es un oficio que es bastante doloroso porque es de la parte de la necesidad de tener dinero para comer, y tampoco es un pago muy alto por prenda. Canto primero de amor de la lavandera. Danza pequeña, pies al agua van. Danza pequeña, pies al agua va. Oh, te quiero así en mí, te quiero aquí así. Danza pequeña, mano de flor, manito en flor. El aquí en mí. Danza pequeña, mano en flor, manito en flor. El aquí así. Danza pequeña, pies al agua van. Nace la hija de la lavandera. Vaya bufido que he dado, ha salido un sol volado,
De mi vientre un palomar soltó un torbellino. El señorito no ha sabido de la vida hasta ahora, hasta ver las alas de mi achira. ¡Qué belleza! La dulzura de las manitos, pelito de fruto y corazón de tierra calado. Vaya bufido que he dado, ha salido una luna bañada. Quinqué de mi noche, venas mis aguas ha llegado. Azul mimoso fue mi grito, salió la estrella alumbrando, vísceras y sangre reciben a la niña lavanda. Dolores del cardo he sufrido entre otras parturientas. Todas las mujeres gritábamos juntas esperando el llanto nuevo, la vida tan alta. Vaya bufido he parido grande y contraída, a la niña culebra verde azulada. Entre leche y sangre nace mi carne, una granada de otoño se abre entre placenta y aullido. En un crujir de pelvis se asoma la belleza animalada. Son mis huesos sin mis huesos, es mi carne sin mis carnes, es otra, pero mejor. Invierno. Es invierno y voy rumbo a derrumbarme a la capital, a vivir de amor y a mesa servida, dijo la criada que abrió la puerta. ¿Qué hace una lavandera con un señorito? ¿Qué hace la capital con la champurria? Es invierno, y acá la lavaza se hace más perversa. El barro se pega a los faldones de las señoras opulentas y fregar mantas de Castilla es partirse los dedos. Nadie se apiada de las señoritas pobres, menos de las lavanderas. He visto parir a las muchachas del pueblo y morir como vinieron, con los ojos velados. Miserable tela que les lanza la muerte. ¡Qué pobre! ¡Qué miseria es ser pobre por estos tiempos! ¡Qué miseria es ser mujer en estos y en todos los tiempos! Y yo, que creo poco en Dios, llevo mi caldero hirviendo por el diablo y por ser india, lavandera y champurria. La muy insolente pensarán algunos. Me da igual, hay señoras locas en Cristo, prefiero ser pobre, un río. Y del peumo, oh, su olor hervido, así huele ser libre, a peumo de invierno y a chira de verano. Peumo perenne como el corazón de las otras que partieron al gemido eterno de los pobres. He lavado sábanas paridas de damas, y de las ancianas las camas de orín. La sangre y el orín son miserables y pobres. Todos somos iguales, aunque algunas más iguales que otras, no sé. Pienso en este peumo y en el invierno y en las achiras que se llevó mi verano. Voy rumbo a derrumbarme a la capital y a vivir de amor y a mesa servida, dijo la criada que abrió la puerta. ¿Qué hace una lavandera con un señorito? ¿Qué hace la capital con la champurria? Las señoras, madres del señorito, no pueden creer qué locura, qué esquizofrenia, traer pobreza a esta casa, traer lavaza y humo a la salita de estar, olor a fuego de peumo y a invierno sin flor. ¿Cómo traen amor a esta casa? Amor que no conocemos. ¿Cómo se ama una lavandera? ¿Cómo se ama el río? Voy rumbo a derrumbarme a la capital, a vivir de amor y a mesa servida, dijo la criada que abrió la puerta. ¿Qué hace una lavandera con un señorito? ¿Qué hace la capital con la champurria? Yo creo que ahí estoy bien. Muchísimas Sí. gracias, Lamien Jenny, por su impactante poesía, fijada en un personaje, ¿no?, que todos conocimos en nuestra infancia, que eran nuestras propias madres, abuelas, tías, que lavaban esa ropa a mano, sin lavadora automática, ¿no? Sí. Y que recoge esas memorias, recoge esas vicisitudes y esas historias pequeñas que se engrandecen con la poesía, en este caso en el libro La hija de la lavandera. Chaltumay, muchas gracias por compartir con nosotros parte importante de sus ulcantún, de sus cantos y también de su escritura. Pasamos ahora, muchas gracias Jenny, pasamos ahora a presentar a nuestro Peñi querido Juan Paulo Huirimilla Ollarzo. Paulo Huirimilla, un gran señor de la poesía calbucana y que hoy día nos va a presentar un libro que ha tenido un largo recorrido, ¿no? Fue escrito hace ya varios años,
y por fin fue publicado, ¿no?, este año, hace muy poco, en Estados Unidos. Pablo Guirimilla nos contará acerca de ese recorrido que ha tenido el libro Osario, que es precisamente el texto que nos va a presentar hoy día, y las temáticas, los lenguajes y las memorias que recorren ese importante texto. Pablo Guirimilla, ¿estás por ahí para que abras tu cámara y tu micrófono? Sí, estoy aquí presente, aprobando tu discurso, Jaime. Ya, bueno, saludar a nuestros queridos Peñis, Mari Pupeñi Pulamien, Inche Pablo Guirimilla, Piñel Mapuche, Wichita, Inche, que me tu jefe Wincas, un cañero Mapunche. Mire, refiriéndome al libro Osario principalmente, que son 15 minutos sagrados que tenemos, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que comencé a escribir ese libro muchos años atrás. Yo fui a estudiar a Osorno, yo soy de la isla de Calbuco en realidad, mis mayores son de la isla de Puluqui, mi abuelo, mi mamá, mi papá fue de la isla de Kiwa, y mis mayores, mis abuelos maternos fueron de Chaulinec y de la isla de Quinchao. Y saludo a mi hermano Hugo Antipani, Oyarzo, y yo soy pariente con su mamá nomás, no con él. Y decirle, en realidad, que cuando fui a estudiar a Osorno, me tocó deambular, digamos, por Rahue, por un barrio que tiene mucho patrimonio, Rahue Bajo, Rahue Alto, viví por ahí también. Y me empecé a conectar desde Rahue, desde el río Rahue hasta el río Bueno, o Huenuleufu, como le llaman la gente de allá, el río de arriba. Y por ahí yo fui escuchando la palabra de nuestra gente, de los Imilmaki, deambulé por las comunidades mapuche huiche de allá, de San Paulo específicamente, por Quilacahuín, Cancha Larga, también por Quitraquitra, Quillipulli, y ahí conocí a los hermanos Aguas de Humacán, Javier Aguas, la Emma Aguas, la Marisol Aguas, Javier Aguas, Modesto Aguas, el viejito. Y cuando íbamos de Quillipulli, en realidad, cerca de Cofalmo, caminando a pie, yo empecé a escuchar por muchos años, porque yo viví como 12 años en Osorno, la historia de la gente de allá, la historia de los animales encanto que le llama la Pilar Álvarez Santullano, que en realidad son los Ñenmapu, seres que cuidan la naturaleza y que aparecen en el río Bueno. Y de tanto conversar con la gente, yo fui armando un poema un tanto épico, porque trata de hablar en realidad de la memoria de nuestra gente que vive a la orilla del río, y que antiguamente se juntaba la gente del Río Bueno con la gente de Rahue, que iban a pescar por ahí, y con la gente del río Peñimayquén. Y también se empezó a juntar los muertos en realidad, y los detenidos desaparecidos, que eran arrojados a esos ríos. Y se juntaban cerca de la barra del río Bueno, y la gente de por allá tomaba los cadáveres y lo llevaba a enterrarlo a la orilla, sin que supiera nada. Entonces, a comienzos de los 90, 2000, por ahí, empezaron a revelarse este osario, estos huesos, estos húmeros, diría el poeta César Vallejo.
Y yo también comencé a escribir este poema que pasé un manuscrito por ahí una vez a Hugo Carrasco con la Selva Mora, son unos teóricos de la Universidad de la Frontera o del territorio de la frontera, del Gualmapu en realidad. Y ellos publicaron una referencia, que el libro primero se llamaba Viaja en Osario, y ya dándole varias vueltas, le cambié el título y le puse Osario. Y Osario habla hace hablar a los muertos, a los muertos que no tienen voz. Ahora, ¿yo por qué escribo Osario? Siendo que yo soy de un territorio de isla, Guapiche le llamamos nosotros a la gente de la isla. Porque un tío mío, por varias razones, mi abuelo Juan Gulimilla iba a trabajar al trigo, a la sacadura de papa, a la cosecha, por ahí en San Pablo, primera cosa. Segunda cosa, un tío mío fue preso y torturado en tiempo de la dictadura Pinochet. Mi padre, mi otro tío que está ahora en Río Gallego, y mi tío que murió, igual que mi padre, vinieron a hacer una casa acá a Puerto Montt y luego lo detuvieron haciendo la casa. Entonces yo tenía que testimoniar un poco el proceso permanente de tortura, de expoliación y desangramiento que ha tenido nuestra gente. Y por eso yo traté de escribir Osario, que ahora el poeta Amado Láscar lo tradujo al inglés y fue publicado en Estados Unidos. Ahora un poema de Osario, o un poema, o no sé si un poema o varios poemas. Jaime me dice, por favor, ¿me puedo pasar? Dice, es preferible, Osario, es preferible no andar con un hombre muerto, dice. Bueno, también yo leí el poema que se llama Poema de Chile de Gabriela Mistral, que es un gran poema que yo diría que el mejor libro que tiene Gabriela Mistral, porque toma a un niño indígena de la mano, un niño Licanantay, y lo hace pasear por todo Chile, le muestra el territorio. Y acá yo también trato de contestarle un poco a Gabriela Mistral. Osario dice, ¿a dónde dices que me llaman anciana? Lucila Godoy Alcayaga. El gran espíritu nos hace entender y encender la luz, el porqué del nacimiento del búfalo blanco. Hoy seremos nuevamente una manada. Es el momento en que todos los pueblos vuelven a decir alrededor de su circular. ¿A dónde dices que me llaman, eco de mi voz? Y ustedes, vosotros, ¿qué hacen aquí en Quilacahuín Misión? ¿Qué cronista abre la página del río de arriba que flotar el cuerpo a tomar esa voz de Rahue, cadáver de agua? Que ella Ancacura encubre lo transterrado, donde José Mateo Vidal Panguilef. Bueno, todos los nombres que yo empiezo a nombrar acá son detenidos desaparecidos mapuche. Tuve un sueño que venían cueros sin mordientes, Chilcahuecufe que le nombran. Cuando José Avelino Runca cruzaba el Toro debajo del Bao, se vieron burbujas hundir nuestra marina embarcación quiso. Cerca de la barra espumosa habita el osario del hombre. ¿Quién? José Panguinamuna y Lef, que no ves, lector, la cordillera llover de sangre. El copihue rojo en el cielo ve,
enredarse en mis ropajes. ¿Por qué Teobaldo Paillacheo catalán? Ya no podemos cazar el león, arrebatar su hígado y hacer azul para el jefe de la comunidad. ¿En qué lugar José Liborio, Neicul Paisil? Os digo que este es mi contrapunto de cómo las cosas son en el ser. Luces rodean la borda de un bote que balsea hombres que no orillan. El ómnibus bordea Cantiamo, Pupañimo, Quitra, donde la contra es beber hojas de maqui dada vueltas, crecer así de espaldas al mundo, al miramiento de las palabras. Como José Ricardo Buenhumán, en agua fría, hijo, con el primer rocío acaricia a tu madre, la tierra. Oír de cómo se duerme el fuego del entierro, brillar por entre cercas. ¿Qué Reinaldo Buenuqueo Almonacid? El pinal se llevó un pedazo de nuestros huesos. Viene entrando un tiburón con boca caída por la barra donde espumea el hombre. Haz huella con el timón, tuerce y huye, da vueltas, que no te alcancen la sombra del animal encanto. Hay ahí coleando el mundo una casa donde manejan el arte, donde hacen blanquear el ojo del ser para luego huir fuera del horizonte. ¿Para qué Mario Fernández Acum? He quebrado el mal con una rama de hinojo. Aquí no hay isla, un ojo de mar esperando entrar por el río del cielo en cuyo lomo navega el hombre con sus estacones de paria. María Bustamante Yanquilev, a propósito, ¿de qué nombras a tus muertos desenterrados en el agua? Volver quieren al foso, volver quieren al mar, no al foso, en que el huecuf guarda el espíritu sin mirar. ¿A dónde dice que me llaman memoriosa? Este río avanza con nudos en su mirada. Yo, como no soy diaguita, ni he viajado por Chilemapu, anclo con islas, rodeado de tiburones ahora, para soñar elevando mi cuerpo por arriba de las cercas. ¿A dónde dices que me llaman vieja madre? Ya voy orillando el Rahue y he visto de las estrellas su reflejo en el hablar de los pájaros. Un espíritu se me ha encantado en la roca que viaja a lo inmaterial de la cordillera pelada. Contesta Luis Sergio Aros Quinchamán. Vengo a hablar contigo desde arriba del agua. Mi nao navega con un sueño en la proa para anclar en los límites del mundo de unos ancianos que dicen: cambia esa agua, hijo, pues es el espíritu del cielo azul que habla, son tus antepasados. Ve a este osario tapado por la neblina, aquí donde el río viaja hacia el mar, se junta con la espuma que guarda nuestras heridas. ¿A dónde me llevas, gloriosa? A la fosa, en cuyo fondo habita el hombre y un árbol florece aún. Muchísimas gracias, Chaltumay Peñi, Pablo Guirimilla, por esa portentosa elegía huilliche y fluvial, ¿no? En donde se anclan también las raíces de varios de mis parientes. Ciertamente en Quilacahuín, Cofalmo, Cantiamo, florecieron los Huenún, los Yanquilef, los Sinayao, ¿no? Los Huenupán, etc. Gente, digamos, que también es referida en este texto que Pablo Guirimilla hoy día nos ha regalado a través de su participación en esta mesa de poesía mapuche contemporánea. Chaltumay Peñi. A continuación, vamos a presentar a nuestra lamien, a nuestra hermana
Marjorie Waiki, quien tendrá ¿no? la posibilidad en este escenario virtual de exponer parte, ¿no? de su último libro titulado Puro Sungun, Música y Oralidad. Una poética que nos instala, ¿no? en la realidad mapuche urbana, champurria, guarriache, con una tonalidad, ¿no? muy agraciada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una luz que atraviesa la poesía de Marjorie y que nos entrega, digamos, una posibilidad de optimismo en la vida indígena urbana. Adelante, Marjorie, por favor, con tu libro Puro Sungun, Música y Oralidad. Alto también por su mirada tan positiva de mi trabajo. Muchas gracias. Mari Compuché. Sí, hoy día estoy acá para compartir con ustedes desde una mirada muy personal como creadora de este libro, como escritora, como poeta. Quiero contarles un poco desde qué experiencias me llevaron al primero Puro Sungun, debo reconocer, y después al Puro Sungun, Música y Oralidad, que es como terminó este libro. Que es no sé si visualmente lo han visto por ahí, es un libro hermoso porque está ilustrado por Alejandra Milena, y resultó para mí una criatura, una pequeña hijita muy amorosa que ha recibido muchas satisfacciones hasta ahora. Quiero antes de todo de compartir lo que traje escrito con ustedes, decirles que la posibilidad de autoeditarse, de autoeditarse, porque finalmente lo publica la editorial Quimantú, a quien también les mando un saludo, a todo el colectivo, a la colectiva que trabaja ahí. Es una retroalimentación, un regalo, recibir en el gesto íntimo, privado, poco social de estar frente a un escritorio o como ahora frente a un computador, recibir la retroalimentación que es la práctica literaria, que es compartir. Así es que quiero saludar especialmente a todas las personas que hoy día se han conectado para que ojalá les guste lo que traje escrito y bueno, como siempre, invitarlos a la lectura de este trabajo que espero que les guste las palabras que traje hoy día. Puro Sungun, música y oralidad. En el conjunto de palabras escritas en papel es la posibilidad de comunicar lo que el gesto de la oralidad nos invita a escribir. Es el conjunto de imágenes literarias que nos deja la experiencia estética de sentir la vida. Un conjunto de textos que promueven la oralidad de lo cotidiano por donde trasciende una mujer, mapuche, champurria, periurbana, urbana, marginada, contrahegemónica, madre, profesora de infancia, lectora, oyente, estudiante, soñadora, sensible y emotiva. Todas estas identificaciones me llevaron a escribir el arte de la palabra sentida. En estas posibilidades en que me vi envuelta y atrapada por la naturaleza, distintos diálogos entre el puyam y la voz fueron los responsables de comunicarles a ustedes todo lo que puede ver y compartir una poeta. A propósito de compartir la palabra y la experiencia, ¿no? Muchas figuraciones recogidas en alrededor de 4 años para pensar este pequeño libro, una descarnada posibilidad que comenzó con un cuento infantil. Necesitaba pensar cómo entregar protagonismo a los pichiqueches urbanos de Santiago, niñas que están en comunas alejadas de los centros periféricos y que aún no conocen la experiencia de la comunidad y los abuelos y abuelas. Así es que pensé en las heroínas, tan poco escritas en la literatura infantil como cuerpo y voz protagonista, dejando en Ulcantuquén, Leufuengú o Cantando con el río, que es el nombre del cuento, la posibilidad de que la infancia enseñe el mapuzungún en la ciudad, llegando a casa con palabras, canciones o relatos contados por la ñaña que los veía una vez por semana en la escuela. No fue tan complejo pensar el escenario del cuento, porque si en estos 4 años algo me motivó a escribir,
fue la naturaleza y sus paisajes, las distintas memorias que inspiraron la posición en las controversias de pensar un río secándose como memoria infantil y muchos ríos y bosques naturales en el sur de Chile, de una hermosa ciudad en donde viví. En esta contradicción, pensar la poesía y la palabra era un mito cuando hablamos de movimientos, calle, demandas y desacuerdos, pero sí pensaba en lo cierto que ocurre cuando te enfrentas con la poesía como un atributo tomado entre tú y el gran espíritu que cuida todo lo que tiene vida y verdad. Es por este motivo que la cultura tradicional mapuche ha pensado en Yeyipún, algo parecido a los mantras, las oraciones o la palabra sostenida con fuerza. El mismo que, a pesar de aprenderlo y recitarlo, necesitaba tener la contextualidad sonora del hablar cantado, a propósito de los hermosos cantos que nos entregó recién la Lamien, que presentó, y concebir y comprender en esa experiencia, que la palabra rimada con una pequeña sonoridad va encontrando significado en la propia fuerza natural. Eso es música, me dijeron las compañías musicales que estaban a mi alrededor. Es la misma experiencia que siento en el escenario al cantar. Sentir que se te va el cuerpo y solo queda el oído. Así es que me atreví a pedir y agradecer, pero solo en el macetero de un departamento, acompañado de una que otra flor, y por sobre todo hojas verdes, agua y voz, que salía solo con un poco de amor. Lo demás fueron escritos que estaban entre mi cuaderno de peumas o sueños, los que por cierto llevo escrito hace muchos años. Los leí, los seleccioné y encontré otros más que se sumaron a Puro Sungún. Pura palabra era el título inicial. Sin saber muy bien por dónde ir, me fui dando cuenta poco a poco que la naturaleza era el camino sugerido por el libro. Así es que lo escuché y uní otros versos guardados hasta que fue naciendo uno. En este se enmarcan, como insisto, distintas experiencias estéticas y literarias con la palabra como encanto. Ese mensaje intento transmitir como una posibilidad futura. Promover la palabra enraizada en la femineidad de la tierra que critica las lógicas modernas. Porque es una palabra sin género, pero con cuerpo. Porque se deja cada vez que se piensa la muerte. Al final del libro hay una narración especial que se llama La muerte, y a esa me voy a referir. Porque si la muerte me va a entregar el canto y las emociones más bellas de un mundo más humano, entonces sí la quiero. Si la muerte me va a entregar las verdades del mundo, entonces sí la quiero. Si la muerte me invita al escenario de la nobleza de la vida, entonces sí la quiero. Y si esta me entrega la dulzura, entonces sí la quiero. Y si tuviera la posibilidad de hacer ilustraciones de esta, solo haría ilustraciones de buenos gestos y de muchos colores vivos para que éstas se recuerden por los siglos de los siglos. Y así las protectoras alegres, cómplices de la ternura, escojan aquellas personas que llevan con ellas los colores del cielo. Con todos estos motivos expuestos, me atrevería a contarles que el libro se vuelve una poética de la oralidad, porque en su diseño puedes sentir la compañía de esta en sus propias manos, que se puede narrar desde el uso de las ilustraciones para crear un relato, hasta compartir alguna historia de mujer en lenguaje originario, un lenguaje familiar y sin audiencia definida, a propósito de los tiempos antiguos en donde los segmentos, las estandarizaciones y las posibilidades de los saberes no estaban pensados, a mí me da la impresión, desde estas miradas coloniales, en donde también en el Chile post-dictadura empiezan a surgir estos como escenarios en donde se hacen comedores solo para niños y los adultos hablan otra cosa. Desde esa mirada grupal, comunitaria, en donde se puede contar, narrar y hablar con un lenguaje solo distinto, pensando en que las personas que están ahí pueden escucharlo, es que me refiero a esa sin audiencia definida, porque creo que es una característica importante de este libro. Apela a la posibilidad de agrupar comunidades heterogéneas, fuera de lo heteronormado, fuera de lo que está considerado en la estructura como segmentos, sino las posibilidades de vernos como personas y quizás apelando a un imaginado tiempo antiguo. Para finalizar, podría agregar que el libro también es fotografía, porque dota a la imagen como testimonio de realidades en la literatura.
un artefacto que promueve versiones contemporáneas del epeu y el ulcanto, dos géneros mapuches que se actualizan cada vez que nace la palabra como un gran gesto. Bueno, eso tenía preparado como escrito. Quería de todas maneras compartirles un poema, a ver si... creo que tengo un poquito de tiempo todavía. Me gustaría que hoy día escucharan un conjunto de versos que se llaman Peces de Colores. Quiero contarle a las personas que están conectadas y que les gusta conocer sobre la cultura mapuche, de que el sueño es un elemento súper importante y que ha trascendido las generaciones en que nos hemos pensado como mapuches. Yo creo que hay una reiteración también en que la mayoría de los poetas o las poetas sueñan. Quizás la introducción de este verso es más larga que el mismo poema, así es que prefiero compartirlo. Peces de colores. Las aguas del estero mojan todas las escamas en la penumbra del goce, bucean hasta el fondo del mar buscando su luz. Se encuentran con otros peces, otras algas, otras vidas. Ellas saludan e invitan a quedarse. El fondo del mar es uno de los lugares más bellos. Las aletas dejan de existir para ahogarse en la voz del canto, que dejan con tibieza el espíritu. Los peces y pececitas intentan nadar, pero no tienen brazos. Todo cae en el señuelo de dos ojos, que dentro del mar inspiran el canto. Burbujitas se dibujan en el agua, abro los ojos y me encuentro arrullada en dos brazos. Ya descansa, todo fue un sueño. En ese mundo imaginado transita este puro Sungun. Me quería despedir con la posibilidad de que puedan comprarlo, sobre todo en estos tiempos en donde la compra alternativa o la alternativa al mercado y a todas las personas que promueven creaciones independientes, son súper importantes promoverlas, así es que súmense a la página y los que puedan adquirir el libro, ojalá que les guste. Fey, Chaltumay me vinieron aquí a también. acompañar un perrito. Chaltumay también, Marjorie, por su introducción al libro, por esa autocomprensión del trabajo literario que también es muy necesaria, ¿no?, para exponerlo a un público que muchas veces no está tan cercano, ¿no?, ni a la poesía ni a la literatura. Es bueno que los poetas y las poetas hablen de su poesía, hablen de su trabajo, para vincularse con un público mayoritario que también necesita esta posibilidad de refrescarse, ¿no?, con la poesía, con la narrativa, con el pensamiento reflexivo. Así que Chaltumay, muchas gracias, también Marjorie, por su participación. Y a continuación, en aras del tiempo, vamos a darle su espacio correspondiente a nuestros Peñi, Hugo Antipani y Edward Lincofil, quienes van a presentar el texto ya emblemático, legendario, histórico, denominado Poemario de Elías Carrera o Necún, un texto que tiene una larga historia que ellos van a referir seguramente, ¿no?, y dándole espacio, digamos, no principalmente a Edward, porque al parecer nuestro Peñi Hugo Antipani tiene problemas de conexión, pero para que hagamos más fluida, ¿no?, la comunicación, ya que Edward está mejor conectado, él pudiese iniciar, ¿no?, esta conversación, este nucham, en torno a este importante texto. Peñi Edward tiene la palabra. Ya, ¿me escuchan claramente? ¿Se me escucha? Ya. ¿Se escucha bien? Bueno, a pesar de que ya me han presentado, yo me doy mi autopresentación. Mari Pupeñi, Pulamien, Inche Lincofil, Tugun Chaychayen Lof Mapu, Mlelu, Inaltu, Taquiñeftaleu, Fu Tolten Piñelu, Inalasken Mumli Taipuche,
Sao Clepan Fao Keyon Mapumu Chilwe Ta Wapi Chilwe Meu Kimel Fegen Fao Sao Ken Chikechengu Fei Fao Kimpa Finta Impeñi Hugo Fei Kiñewon Sao Kiyu Kimel Tukifin Pu Kimel Tukifiyu Pu Chikeche Fei Ka Indathwam Tufin Kiñe Feitachi poemario Piñelo. Acerca del poemario de Juan Elías Carrera Onecul, que es nuestro tema de hoy, el que nos convoca. Yo voy a referirme a una descripción general y Hugo ojalá pueda conectarse y él va a hablar acerca de cómo se gestó esta idea del poemario. Dentro de eso también la relevancia que tiene este libro, estos escritos, que no son, al final nosotros somos un puente nomás de otros escritores antiguos. Entonces, eso igual queremos recalcar. Por otra parte, hay un concepto ahí que anda dando vuelta, el concepto de Collage, dentro de tantas otras temáticas que se pueden abordar considerando el libro. Bueno, este es un poemario que en su tiempo fue como en el año 1800. Nosotros creemos que el Peñi Necul, que después pensamos que pasó a llamarse Juan Elías Carrera, se lo transmitiría, pasaría de alguna forma escrita o quizá oral a un antropólogo de apellido Cañas Pinochet, a don Alejandro Cañas Pinochet. Entonces, ahí se registraron 375 versos, 30 poemas, y que después Alejandro Cañas lo publicaría, y después en el último tiempo también se está volviendo a publicar con el nombre de Collage, haciendo referencia también a una forma de poesía acá en territorio de Chiloé. Acerca de las publicaciones, son dos las publicaciones que hemos hecho. Esta es la segunda. Esta es la primera, si es que la ven en algún lugar por ahí. Esta primera fue en un principio distribuida a las escuelas, a lugares, a instituciones públicas, bibliotecas, con la idea de difundir la lengua mapuche de acá de Chiloé. Y después trabajamos esta segunda publicación con la idea de mejorar la primera, en la que esta considera un prólogo del Peñi David Núñez, y siempre en ambos se ha considerado también la introducción de Tomás Catepillán, porque además él fue quien nos motivó para que se hiciera esto, y él ha gestado o ha gestionado gran parte del trabajo que está en estas dos publicaciones, el Peñi Tomás Catepillán tesis. Entonces, esta segunda publicación considera los 375 versos, como le decía, y además agrega un glosario de términos más frecuentes dentro de los poemas o dentro de los collage, y aclaraciones también referidas a conceptos propios de acá del territorio. Hay una parte también que son unos alcances preliminares que se refiere a la forma de escritura acá en Chiloé, que igual tiene su cierta particularidad. Uno lo puede deducir de cómo lo escribió en ese tiempo don Alejandro Cañas, y eso tratamos de nosotros hacer una escritura un poco más modernizada, de acuerdo a
a un grafemario actual. Sintonizamos bastante con el grafemario unificado acá en los escritos, sin embargo, hay letras que no estaban en el unificado y tuvimos que agregarlas. Entonces, además, lo importante, o sea, nosotros también consideramos unas notas al pie en que hay aclaraciones, interpretaciones, referencias también. Y como les dije, este libro nosotros lo pensamos hacia la difusión de la lengua mapuche acá en Chiloé, y si es que es posible fuera de Chiloé, dando a conocer la particularidad igual de la lengua huilliche acá en el territorio. Y principalmente dirigido al área de educación, puesto que nosotros con Hugo somos profesores y nuestro círculo, la mayoría son personas vinculadas a la educación y a la cultura. Esa es como fue la intención principal de esto. Quizá no habíamos dimensionado el valor que tiene en realidad el libro, porque ahora que se ha analizado más, uno puede encontrar características de la lengua, es decir, cómo se hablaba en ese tiempo de finales de 1800. Aspectos culturales también, se mencionan a peñis, seguramente peñis de apellidos Payacar, Millalonco de ese tiempo. Hay aspectos ideológicos también que se pueden identificar en los distintos collag. Si bien la escritura en ese tiempo se hizo como seguramente el Peñi lo escuchaba también, que es como finalmente un hablante que no tiene conocimientos de un grafemario, lo va a escribir como le suena nomás, y seguramente así lo hicieron en ese tiempo, y ese esfuerzo también nosotros debiéramos reconocerlo. Entonces nosotros somos como un puente más que nada para que esto se reaflore. Nosotros como que le hicimos Inazuam tutufin feitachizumu. Y yo les voy a, miren, no sé si lo que puedo hacer yo es agregar la lectura de un texto y la interpretación que nosotros les dimos. Dentro de esto, cuando nosotros hicimos las presentaciones, se nos comentó que existen determinados relatos o, ¿cómo decirlo?, determinados discursos que la gente enuncia cuando alguien llega a la casa. Es como si fuesen aprendidos de memoria. Y nosotros pensamos que está relacionado con una forma de poesía también. Y aquí, por ejemplo, yo les voy a leer uno de los textos, se titula, así se titulaba igual en los escritos originales, Collag cuando llegaron a la casa, fuera de ella se canta. Chiumuleimi, Payakari Peñillema, Tifata Mleimi Kme, Tifak Saukapaimi, Tivana Kiaitani Koyagan, Tifata mi Pulepun, Yankum Yantayipin. Nosotros lo interpretamos así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Payacar, hermano mío? Aquí estás trabajando. Aquí caerá mi canto, aquí en este tu patio. Dejaré caer la lágrima. Otro de los collag, si bien hay aquí explícitamente aparecen de los 30, 20 son denominados collag.
la mayoría se refieren a temas cotidianos, así como este, cuando alguien llega a la casa, cuando alguien se va, o a veces se refieren a algunos viajes, a faena, a lamentos. Aquí hay un collar, dice Dea Collar, Dea Collar. Quizá actualmente nosotros lo podríamos interpretar Dea Collar, pero en ese tiempo se escribió Dea Collar. Xiuchi mlei mi, orewe tupai mi, inchetañi pichipeñi, inalu payemi, quintulu payemi, chumechinga tumulyu ayu, tañi pichipiñi, vimo pienmo ta utrakun, mongeimi kume payakari, tamilla fuyam, alduchi ta ngumakilmi peñiyem, mongeinga miyalonko tamilla fuyamangai, alduchinga ngumakilmi payakari peñiyem. Nosotros lo interpretamos de esta forma. ¿Dónde estabas? ¿O viniste a sanarte, mi hermanito? Vengo siguiéndote, vengo buscándote. ¿De qué modo hablarte, mi pequeño hermano? Por eso me dijo, a pararme vine. Estás vivo, buen Payacar, estás fortalecido. Tanto no llores, hermano mío. Vivo y fuerte está mi yalonco. ¡Ay! No llores tanto, pues, Payacar, hermano mío. Aló. Le escuchamos perfectamente, Peñi Eduard. Ya. Vi en pantalla al Peñi Hugo para que pueda intervenir. Hugo, si puedes dar un saludo en relación a este evento y la presentación del libro. Bueno, el Peñi Hugo está en un lugar muy remoto de Chiloé, aparentemente tiene poca señal. Ahí se escucha. ¿Me pueden escuchar? Sí, yo Ahora escucho. sí, Peñi, ahora sí. Carlos, ¿se escucha? ¿Me pueden escuchar? Sí, escucho claro. ¿No se escucha nada? Yo escucho. Sí se escucha, Peñi. ¿Usted nos escucha a nosotros? Habla nomás. ¿Pueden escucharme ahora? Sí, Peñi. ¿Aló? Moscay pianta, pupeño con la mano. Charito fin, con pupeño. ¿Se escucha? Se escucha. Ya. Un saludo quiero dar a los peños, la en agradecer a mi amigo Jaime Buenún, después de 20 años que no nos vemos. Hablar el Peñi Wiribay, pariente por parte de mi mamá, dice que no es pariente mío, pero creo que en alguna parte nos chocamos por ahí. Agradecer esta invitación hermosa de compartir la poesía, el cantún escrito del pueblo mapuche que tiene trago en este librito del poemario de Juan Carrera, Conejún, que fue elicitado acá en Chiloé en los años 1880 por un marino chileno llamado Alejandro Cañas Pinochet. El pobre hombre, como pudo, trató de escribir lo que escuchó y juntó muchas letras para hacer algunos sonidos. Varias L, varias CHR, CHS, y quedó medio raro el libro.
Y este hombre, como era poeta, trató de darle también un significado poético y le puso rima a los versos, a los significados que le entregó el Peñi Carrera Necul en Achao. Y al tratar de que rimen, se escapó un poco del verdadero significado de estos textos, y así se conoció este libro en Chile, hasta que lo encontró el Peñi Tomás Catellán, y nos quiso hacer esta transliteración, que nos costó bastante porque es un lenguaje casi extinto, hay palabras que son arcaicas, y tuvimos que viajar a la tierra de Peñi Lincofil, allá a Xayxayén, a Isla Licán también, ahí en la zona del río Tolten, y hablar con gente muy antigua para buscar el significado de algunas palabras que no conocíamos. Así que este librito tiene un doble valor. Por un lado, rescata el Mapudungún de Chiloé del año 1880. Es una muestra legítima de que el Mapudungún ha sido la lengua común desde el pueblo mapuche, desde Coquimbo, decían, hasta Chiloé. Y por otro lado, el rescate de una forma poética, que es el collac, una forma muy antigua que se llamaron romance también acá en los peñis, en el Fute Cuyimapu. Romance o romancia. Y son formas de algunas aprendidas, creo, de memoria, como decía el Peñi, y otras creadas, improvisadas. Hay cantos de comida, cantos de bebida, como el Peñi Curimí. Si alcanzo, voy a leer un par de poemas. El primero, el primer texto del Collac de Paseo, que dice más o menos así: Diwen moeshi, pukuna capi. Diwen moeshi, pudeya capi. Agay, rutuyabin tapillanem, con tuyabim, dañina huelem, dañi ayabin, hueluyem, tulul pillan elul tem. Que vendría a ser en Castilla: acompáñenme, parientes, acompáñenme, hermanas. Ay, pasaré como trueno, entraré como su tigre, y he de cumplir mi deseo, tronando, cual un trueno. Y esta dedicada al Peño Guirimilla, que se acuerda ya de los bares de Rahue, también hay a Peño Berún, que su padre era padres y abuelos eran chilleros, o sea, fabricaban chilla ya en Osorno. Este está dedicado al Peñi, también al Peñi Ancán Jara, que él nos conoció de niños, o sea, ya el año 93, en un encuentro de arte joven indígena en Balmaceda 1215. Quizá no se acuerde de mí. Yo siempre era un jovencito de 18 años. Esto dice así: Manchana pulcu tatroquimon, Imuelavin tapurrucá, Xocolonco goyil de tatroquimon, Imuelavin tañi mapú, Agun eluyan yempel queyen. Este es un canto de un Peñi Goñife. Ibelquelen, Chumichi Pouyaún, Tapurrucá, Huiñolmo Pouyaún, Lucutumo Pouyaún, Tañipurrucá. Dice: chilla de manzana me han dispuesto. Ya no reconozco el interior de mi casa. He quedado entumida y embriagada mi cabeza y me gobierna. Ya no reconozco mi tierra. Desgraciado soy. Tendido estoy. Rodando voy. ¿Cómo llegaré a la casa? Gateando llegaré quizás. O tal vez de rodillas. Llegaré a mi morada. Ahí metan. Esa es una muestra pequeña de lo que dice estos poemas de Ocoyac, entregados por el Peñi Juan Elías Carrera Necul en Allao, el año 1888, a este marino chileno que lo llevó para Santiago, y que después el Peñi Rodolfo, el señor Rodolfo Lenz, que era un lingüista, se dio cuenta que nos coincidía mucho los versos con la traducción. Y en esos años dijo que algún día se podía hacer este trabajo que hicimos con el Peñi Lincofil, y es transliterarlo
con un significado más aproximado a lo que es realmente, con la lectura que corresponde a los tiempos actuales. Ese es el trabajo que hicimos y también agradezco a la Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, que fue quien editó esta segunda edición. Gracias, Pupeñi, y un saludo afectuoso a todos, a todas. Muy lindo este encuentro de poesía. Ojalá sea, cuando pase la pandemia, hacerlo en vivo y juntarnos todos. Dedicámoslo. Soy Peñi. Chaltumay, muchas gracias a Edward Lincofil y a nuestro Peñi Hugo Antipani por este recorrido por los Koyak de Necul, ¿no? De Elías Carrera, así llamado en Huinca, y un libro que tiene más de 100 años y que está siendo obviamente observado, reescrito, retraducido por los peñis de la actualidad, especialmente peñis originarios de la isla de Chiloé. Es un texto importantísimo con bellísimos cantos, o koyak, como los llaman o los llamaban, y que de alguna manera también se presenta como una enseñanza para la poesía mapuche contemporánea. Por eso quisimos tener este texto presentado por sus editores actuales. Quiero decir también, antes ya de ir finalizando nuestro encuentro de hoy, que mañana continuamos con esta tercera jornada de homenaje al libro indígena, en el que presentaremos la mesa de narradoras y narradores indígenas actuales, en la que estarán presentes Mariela Fuentealba Millaguir, que presentará su libro Cuentos de Sayén, ella es de Panguipulli. También estará Daniela Catrileo, que presentará su libro Piñén. Estará también, ¿no? José Curipán, quien presentará su libro Huaychafe, un importante texto, y contaremos con la presencia, ¿no? de Josué Gutiérrez, escritor aymara, que presentará su libro Cuentos de zorros, vizcachas y cóndores, un libro más bien orientado al público juvenil e infantil. También quiero dar las gracias a todos y todas las poetas que hoy día nos acompañaron en esta primera jornada, ¿no? de esta especie de feria virtual en homenaje al libro indígena. Ha sido muy variada, muy intensa, ¿no? la lectura de cada uno de los textos. Espero que aquellos que están conectados y los que puedan visualizar y escuchar, ¿no? esta emisión grabada por los canales y las redes sociales de la Subdirección de Pueblos Originarios, tengan, ¿no? el interés de contactarse con los escritores y escritoras, pero también con las editoriales que han estado publicando este tipo de textos. Jenny Díaz Huentén presentó a la editorial Garceta, ¿no? que es la editorial que distribuye el texto La hija de la lavandera. Marjorie Waiki habló de la editorial Kimantú, que es una editorial independiente que está también interesada hace ya bastante tiempo en publicar autores y autoras indígenas. Pueden buscar sus páginas web y comprar este texto, adquirirlo, que también es una manera de apoyar la escritura indígena contemporánea. En el caso del libro de Pablo Guirimilla, entiendo que todavía no llega, ¿no? a librerías del país, pero al parecer está en la virtualidad dura y pura. Amazon lo vende, ¿no? de manera globalizada, ¿no? Pero cuando llegue el libro, llegue en cajas de osario, ¿no? a la casa de Guirimilla, seguramente él lo va a regalar a todo el mundo porque le cuesta mucho vender su libro, ¿no? Y bueno, en el caso del libro, el poemario de Elías Carrera Onecul, la comunidad de historiadores mapuche lo tiene también instalado en su página, y creo que ahí también se puede adquirir para aquellos interesados e interesadas, ¿no? en este tipo de poesía, de literatura, que como digo, se está tomando, ¿no? el campo literario, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel latinoamericano, porque recordemos que la emergencia de la literatura indígena está presente en México, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, Bolivia, y también poco a poco en Argentina, ¿no? y en varios otros países latinoamericanos. Agradecemos entonces
a todos quienes tuvieron el interés de estar presentes, de escuchar, de ver a nuestros y nuestras poetas. Mañana continuamos con esta jornada de homenaje al libro indígena, con los narradores y narradoras, que es un género que se está explorando ya hace varios años, pero que hoy día tiene una buena camada de novelistas y cuentistas, mapuches sobre todo. Y esto, digamos, va refrendando que la poesía no solamente, digamos, no es la punta de lanza de la literatura indígena o mapuche específicamente, sino que está siendo acompañada ahora por la emergencia de narradores y narradoras mapuche específicamente. Muchas gracias, Chaltumay, a todos y todas, y quedan cordialmente invitados e invitadas a la mesa de narradores y narradoras indígenas actuales, que comenzará a las 18 horas, tal como hoy día, con algún poquito de retraso, tal vez, por las interferencias técnicas que a veces tenemos, pero que ponemos todo el corazón para que esto no ocurra. Sin embargo, el contenido queda flotando en el aire y seguiremos escribiendo, seguiremos soñando, seguiremos planteando las verdades desde la memoria y desde la historia mapuche antigua y contemporánea. Chaltumay. Mañón Peñi, Mañón Clen. Salto la mien. Peucayal por la mien, Peucayal. Peucayal. Muchas gracias. Gracias Un abracito. Gracias por la invitación. Sí, un abrazo a la distancia, que estén muy bien. Un honor escucharlo, estuvo muy bacán. Sí, a mí también me gustó. Gracias, Lamien. Nos abrazaremos en muy bien. momento. Por supuesto que sí. Yo pondré la chicha, de mi padre. Eso, lo pintaron como chichero, así que no pueden no tener chicha. Peucayal, hasta Canti. Peucayal, que estén bien.